periférico. Eh, bueno, a manera de resumen, ustedes recordarán que hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, el cual eh, está formado por las fibras nerviosas, como ven ahí, eh, que nacen, las fibras motoras van a nacer del asta anterior de la médula espinal y van a formar, al salir, van a formar luego las raíces nerviosas y finalmente van a terminar a nivel del músculo, ya en este caso de la, de la unión neuromuscular, ya, o placa mioneural, ya, y a su vez también hay unos receptores, ya, que lo encontramos en la piel, en articulaciones, ya, las cuales estos receptores van a captar los estímulos y a través de unas raíces sensitivas van a llevar la información, ¿no?, en forma aferente hacia la médula espinal, ¿ya? Esto es a manera de recordar un poco neuroanatomía, ¿ya? Acá tenemos la, esquematización de lo que es un nervio periférico, ¿ya? Como ven ahí, encontramos ahí las fibras nerviosas, las cuales van a estar recubiertas por el perineuro y a su vez todo esto dentro de lo que es eh, la estructura de este nervio va a estar recubierto por el epineuro. Ahí podemos ver eh, la, la extensión de este nervio, que vendría a ser, ¿no? Eh, el, la, la extensión a través de las terminaciones axónicas. Vemos acá también el nódulo de Rambier, ¿ya? Y la célula de Schwann, ¿ya? Acá en esta diapositiva para mostrarles la estructura nuevamente del nervio periférico, ¿ya? No olviden la importancia de los nódulos de Rambier en relación con la conducción nerviosa, ¿ya? Dependiendo también de qué fibra sea, si es una fibra mielínica o una fibra amielínica, ¿ya? Bueno, acá unos conceptos de degeneración valeriana, ¿ya? Y también de degeneración axonal. Son afectaciones a nivel, ¿no?, de la parte distal del axón, ¿ya? También aquí para hablar un poco sobre la desmielinización, ¿ya? Que son cambios que se van a dar a nivel del nervio periférico. En muchos casos son cambios a nivel, ¿no?, de la capa de mielina del nervio periférico. Muchas veces son estos cuadros de una etiología inmunomediada, como por ejemplo en lo que es Guillain-Barré. Esta diapositiva me parece importante. Vamos a ir haciendo hincapié en las diapositivas importantes en este cuadro para hablar un poco sobre la clasificación de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Tenemos cuadros de mononeuropatías, cuando solamente la afectación es un solo nervio, como por ejemplo en el síndrome del túnel del carpo encontramos una afectación a nivel del nervio cubital, pero cuando también encontramos afectación de más de un nervio, podríamos hablar de mononeuropatías múltiples, como por ejemplo podemos verlo en cuadros autoinmunes tipo lupus. Hay neuropatías motoras, ¿ya? Solamente afectación de la raíz motora, neuropatías sensitivas. Las polineuropatías es un término que ya agrupa afectación de múltiples, ¿ya?
Y también podríamos encontrar lesiones a nivel de los plexos, que serían las plexopatías, y también lesiones a nivel de las raíces raquídeas, ¿no? Las radiculopatías, como por ejemplo en casos de hernia del núcleo pulposo, ¿no? Una radiculopatía lumbar. La anamnesis en neuropatías, importante que se haga una buena anamnesis para orientarse hacia la probable etiología del cuadro. Pues la etiología es multifactorial. Entre las características cardinales, como, como ya conocen, es muy importante la forma de inicio, el tiempo de enfermedad, ¿no? Si ha habido episodios previos, si ha habido cambios tempranos eh, que nos puedan orientar a que la etiología sea de origen hereditaria. También tenemos que investigar si ha habido presencia de síntomas motores, ya, que podrían ser síntomas positivos. Eh, Ahí tenemos algunos ejemplos, ya. Síntomas negativos, ¿no? También podría ser a nivel motor, una paresia. Habría que hacer un buen examen neurológico para ver si esa paresia es proximal o es distal. Eso nos orienta mucho a la probable etiología, ¿ya? Y también si presenta fatibilidad. A ver, chicos, un minuto. Disculpen, un minuto nada más. Esto es bien importante dentro de la evaluación de un paciente con un cuadro de... En general, nosotros cuando hablamos de afectación de nervio periférico, hablamos de neuropatía periférica, ¿ya? Eh, Hay algunos datos que nos van a orientar, ¿ya? Por ejemplo, ya hemos hablado si hay características tempranas, por ejemplo, caídas, alteraciones para el inicio de la marcha, nos pueden hablar que es un cuadro que ya tenía un componente hereditario, ¿ya? Los síntomas motores, no olviden, eh, ahí ustedes tienen que saber escuchar e interpretar la información que les va dando los pacientes, ¿ya? Sobre todo en estos síntomas sensitivos, eh, eh, tendrían ustedes que ver si es solamente es una parestesia o realmente, ¿no? Hay cuadro de alodinia, ¿no? Alodinia y hiperestesia que podrían estar dándonos una idea de que se trata de un dolor neuropático. Ahora, en cuanto a los síntomas negativos, síntomas sensitivos negativos, habría que ver, ¿no? Si es que realmente el paciente tiene hipoestesia, porque esto usualmente no lo suelen ellos reconocer, ¿no? No es usual que ellos reconozcan. Y habría que ver si realmente hay una hipoestesia o anestesia, ¿no? Y que podría dar a una neuropatía compresiva o también la presencia de una ataxia sensitiva eh, como un parte de los síntomas negativos. Eh, También investigar la presencia o no de síntomas autonómicos, constipación, diarreas, ortostatismo, ¿ya? Eh, Incontinencia urinaria. Habría que investigar dentro de lo que es anamnesis. En los antecedentes, como ya había mencionado, si es que hay un antecedente de trastornos de la marcha, caídas frecuentes desde la niñez, si hay historia familiar, ¿ya? Investigar también eh, la exposición a algunos tóxicos, el uso de drogas ilícitas, importante también, ¿no? Ver si es un paciente con conductas de riesgo, si lleva algún tipo de medicaciones, porque como vamos a ver, hay algunos fármacos que podrían causar neuropatías. Y bueno, también importante dentro del examen general, ¿no? Investigar la presencia o no de rash, ¿no? Piernas, el síndrome de piernas inquietas, todo esto nos orienta hacia una probable etiología. En cuanto a los medicamentos que podrían causar neuropatía, hay una serie de medicamentos que podrían, ¿no? Causar
cuadros neuropáticos, algunos antibióticos, por ejemplo, metronidazol, dapsone, ¿no? Para acné. También la nitrofurantoína, que a veces se suele indicar como tratamiento profiláctico en pacientes adultos mayores para infecciones urinarias. Algunos también medicamentos antituberculosos, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento específico, por ejemplo, etambutol, isoniazida. Algunos antiepilépticos también, por ejemplo, fenitoína, como ven ahí, ¿ya? Y también eh, algunos medicamentos oncológicos, como ven ustedes ahí, también podrían causar cuadros de neuropatía, entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, llegan a tratamiento con, ¿no? Adriamicina, ¿no? Los taxanes, también la talidomida, tomar en cuenta que su neuropatía podría ser en relación al medicamento que están llevando en ese momento. El examen físico también es muy importante, ya saben, ¿no? Que en, en el diagnóstico es muy importante, ¿no? Anamnesis y examen físico. Habría que evaluar la presencia o no de signos motores positivos. Podría el paciente tener un temblor neuropático, ¿ya? Pero también podría haber una hiperexcitabilidad nerviosa, ¿ya? Podríamos encontrar fasciculaciones, mioquimias, ¿no? Que son movimientos eh, que generalmente lo vemos a nivel facial. Podría haber un espasmo hemifacial, calambres, como parte del cuadro neuropático. Síntomas motores negativos, habría que evaluar si el paciente presenta algún grado de paresia o también la presencia de atrofia, ¿ya? Ahora, en un paciente que vemos que presenta cierto grado de paresia pero sin atrofia, probablemente sea una neuropatía, pero de tipo más que axonal desmielinizante. En cuanto a la evaluación de los signos sensitivos, eh, dependiendo si es, más o menos podremos orientar si el paciente, por ejemplo, presenta alteraciones de la temperatura, o hay, ¿no? Signos de dolor, podría ser afectación de fibra pequeña, pero cuando hay alteraciones ya a nivel de la sensibilidad profunda dentro del examen neurológico, ya la presencia, por ejemplo, de signo de Romberg positivo, ya estamos hablando de que la lesión podría ser de fibra gruesa, ¿no? La lesión nerviosa. No olviden que también tenemos que investigar si hay alguna afectación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Eh, ya sea simpático o parasimpático. Se le puede hacer la prueba de ortostatismo, que consiste en estar evaluando la presión arterial, ¿no? En diferentes, primero en condiciones basales y luego en diferentes posiciones, sentado, ¿no? El paciente también, ¿no? Le pedimos que acostado, sentado, vamos evaluando la presión y vemos los cambios que pueda presentar a nivel de la presión arterial, ¿ya? Todo esto requiere, pues, que sea un examen neurológico muy detallado, muy exhaustivo, ¿ya? En cuanto a los reflejos miotáticos profundos, ¿no? Mal llamados osteotendinosos, podríamos tener hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Como en la mayoría de las neuropatías. Por ejemplo, ¿no? En Guillain-Barré vamos a encontrar generalmente, ¿no? Arreflexia, pero también a veces podemos encontrar hiporreflexia, ¿ya? Más o menos con cruces, como evaluamos los reflejos, sería uno, ¿no? 1/2, ¿no? O 0/2, ¿ya? En cruces sería 0 o 1/2 hiporreflexia, que es lo más común encontrar en cuadros de compromiso de nervio periférico. Eh, También a nivel de la evaluación de la marcha, que también ustedes imagino que
que han revisado en semiología neurológica que la evaluación de la marcha es muy importante en el examen neurológico. Eh, Primero es una marcha que vemos que el paciente camine en forma, le pedimos que camine en forma lenta y luego podemos pedirle estas maniobras, ¿no? Estas pruebas que primero haga la marcha en tandem, podría ser, ¿ya? También le pedimos que camine en punta de pies, en talones, podría ser en saltos, en cuclillas, y todo esto para descartar la presencia de alguna paresia, ¿no? En miembros inferiores. También hay que evaluar la hipertrofia de algunos nervios. Por ejemplo, en lepra podría haber, ¿no? Una hipertrofia también en cuadros eh, como en neoplasias podría haber hipertrofia de los nervios que también me podrían orientar hacia el diagnóstico de compromiso de nervio periférico, ¿ya? Lo vemos también en neuropatías hereditarias como Charcot-Marie-Tooth, como ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de lo que es el examen general, pues hay que ver si el paciente presenta deformidades óseas, la presencia o no de pie cabo, pie plano, dedos en martillo, cifoscoliosis, todos eh, estas deformidades lo podemos encontrar en este cuadro Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Estas son las siglas, ¿ya? Charcot-Marie-Tooth. Y también, por ejemplo, cuando hay una afectación del nervio cubital, que es una mononeuropatía, podemos encontrar, ¿no? La mano en garra. También podremos encontrar algunas lesiones en piel, por ejemplo, en cuadros de vasculitis. eh, las características machas café con leche de la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. Y bueno, también podemos encontrar diferentes cambios, ¿no? A nivel de la piel, ¿ya? A nivel de encías también, por ejemplo, las líneas plúmbicas, ¿no? Eh, y también por intoxicación de plomo podemos encontrar una línea gris en las encías o las líneas de MIS, ¿no? Por intoxicación con algún metal como arsénico, talio a nivel de las uñas, podemos encontrar estas líneas. Y bueno, la caída del pelo, que podría orientarnos a una patología del tejido conectivo, ¿no? A una intoxicación por talio. Y pocas veces vista este tipo de neuropatía, es poco frecuente la neuropatía axonal gigante, donde podemos encontrar, ¿no? Un cabello muy rizado. Bueno, en esta diapositiva nos habla sobre la sospecha etiológica de una polineuropatía. Como ven, hay diferentes patrones en cuanto a la presentación. Podría ser un patrón distal, podría ser un patrón más proximal, ¿ya? Vemos ahí las diferentes polineuropatías de acuerdo a, ¿no? a la modalidad que va afectando, ¿ya? Si es distal y simétrico, ¿no? O en este caso, por ejemplo, si hablamos de una eh, mm, que antes se pensaba que las polineuropatías hereditarias no eran tan frecuentes, pero hoy en día podemos ver de que es más frecuente de lo esperado, ¿no? Eh, Podemos encontrar que generalmente podemos encontrar historia familiar, ¿no? Las deformidades óseas ya mencionadas, ¿no? El pie cabo, ¿no? También estos dedos en, ¿cómo se llaman? En martillo, ¿ya? También podemos encontrar úlceras en la piel, ¿no? Como ven acá, este cuadro nos orienta bastante a más o menos hacer una sospecha etiológica de cuál sería, ¿no? El origen, ¿no? La etiología de la polineuropatía, ¿ya? Eh, ¿Ya? En este caso, lo que generalmente utilizamos en nuestro medio es la velocidad de conducción nerviosa más electromiografía, ¿ya?
que nos van a permitir, primero, confirmar la presencia de una neuropatía, ¿ya? También es importante porque nos van a dar mucha información sobre la severidad. Muchas veces pedimos una electromiografía. Podemos confirmar que estamos frente a un cuadro de parálisis facial, pero a veces es importante determinar la severidad con un estudio de electromiografía, ¿ya? Obviamente, con este estudio vamos a determinar, ¿no?, qué fibras están afectadas, si son fibras motoras sensitivas o es de ambas, ¿ya? Y también muy importante ver si la afectación solamente es milanizante o si también ya hay una afectación axonal, ¿ya? Que, bueno, cuando ya es una axonopatía, ya va a haber mayor severidad de la afectación con eh, eh, menos posibilidades de recuperación, ¿ya? De esa lesión. Eh, Cuando es una lesión desmineralizante, eh, hay mejor pronóstico con mayor capacidad de recuperación de la fibra afectada, ¿ya? Entonces, esta diapositiva es bien importante porque eh, hace una comparación de las características, ¿no?, de las polineuropatías desmielinizantes y también cuando son de, como ya les había mencionado, cuando hay mayor afectación, cuando ya son axonales. En las desmielinizantes, el inicio generalmente es agudo, las axonales podría ser más subagudo crónico. Eh, en las desmielinizantes, la sensibilidad podría estar conservada y en las neuropatías axonales podría haber una hipoestesia, ¿no?, en guante y calcetín, ¿no?, como en el caso de diabetes mellitus, ¿no? Eh, la debilidad, generalmente en las desmielinizantes es proximal y distal, y en axonales va a ser más distal. Eh, en la desmielinizante, ¿ya? Como había mencionado, un ejemplo de desmielinizante clásico es el síndrome de Guillain-Barré. Generalmente vamos a encontrar arreflexia o hiporreflexia, y en las axonales podría ser solamente comprometida la raíz S1, ¿no? O sea, una arreflexia aquilea, ¿ya? Y en fin, hay una serie de diferencias, ¿no? Eh, que nos podrían orientar más a que sea una polineuropatía desmielinizante o una polineuropatía axonal. En cuanto a la velocidad de conducción, ¿no? Eh, por ser la vaina de melina la afectada, esta velocidad de conducción va a estar enlentecida, ¿no? Va a estar alterada a nivel de las polineuropatías desmielinizantes, y en las axonales generalmente vamos a encontrar esta velocidad de conducción normal, ¿ya? La recuperación, ¿no?, va a tener mejor pronóstico en una polineuropatía desmielinizante que una axonal, ¿ya? Eh, bueno, otra forma, ¿no?, de ampliar el estudio, y esta es una forma mucho más específica, es a través de la anatomía patológica. Se puede hacer una biopsia, ¿no? Por ejemplo, a nivel del nervio sural podríamos hacer. No es tan frecuente realizarla, pero en algunos casos, cuando la clínica y los estudios previos no nos han ayudado a orientar el diagnóstico, podríamos hacer una biopsia, ¿no? Como ven acá, ¿ya? Eh, Podemos encontrar algunas alteraciones dependiendo ¿no?, del cuadro clínico, ¿ya? No olviden, pues, que la biopsia, pues, ya nos detalla, ¿no? Es el diagnóstico definitivo, ¿ya? Se puede hacer en algunos cuadros, sobre todo, pues, cuando el cuadro no está muy claro, no nos orienta mucho, podríamos no pedir una biopsia. Generalmente podría ser del nervio sural. Están todos, ¿no? A ver.
Delegado, ¿cuántos conectados están en la clase? Delegado, ¿me escuchan, chicos? Sí se escucha, doctor. Ya. ¿Cuántos están conectados? Ah, son bastante. A ver, deme la anamnesis, el examen neurológico, los antecedentes y luego para una polineuropatía, no olviden que pedimos un estudio neurofisiológico, en este caso, velocidad de conducción nerviosa más electromiografía y también en algunos casos, solamente en unos casos, podemos pedir una biopsia, ¿ya? Biopsia, en este caso, podría ser a nivel de la piel o una biopsia de nervio, generalmente el nervio sural. Ahora, para hablar un poco sobre las neuropatías hereditarias, es un grupo heterogéneo de cuadros, ¿no? Donde el inicio va a ser insidioso, lentamente progresivo, ¿ya? Como había mencionado, pensábamos que estos cuadros no eran tan frecuentes, pero hoy en día vemos que podrían ser, ¿no? Entre 40 o hasta 50% de las polineuropatías. Eh, bueno, es para que ustedes recuerden, esta de las neuropatías hereditarias, esta es la, digamos, la más importante, ya, Charcot-Marie-Tooth, ya, frente a las otras, conocido como síndrome de atrofia muscular peroneal, eh, ya no es un cuadro tan frecuente, en una prevalencia de 10 hasta 41 por 100.000 habitantes. Hay varias formas de Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Eh, bueno, la que ustedes deberían recordar, ¿no? Sería el tipo 3 o enfermedad de Guerin-Sotas, ¿ya? Que tiene una herencia autosómica dominante, ¿ya? Y es un cuadro severo, ¿no? Con una ocurrencia desde antes de los 3 años de edad, ¿ya? Aquí para explicar algunas características de cada tipo de presentación de Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Eh, hay formas también mixtas, ¿no? Donde podría haber no solamente afectación del nervio periférico, sino también afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Como en este caso, ¿no? ¿Ya? Eh, Esto para que lo he puesto acá en imágenes para que ustedes, ¿no? Lo recuerden mejor, ¿no? Lo he hablado ya dentro del examen neurológico, pudimos encontrar este, alteraciones de formaciones óseas, el pie péndulo, los dedos en martillo, ¿ya? Aquí también en lo que es Charcot-Marie-Tooth podemos encontrar, ¿no? El signo de la botella de champán invertida, así se llama, ya en lo que es miembros inferiores, ya ven ahí una hipotrofia, ¿no? Una hipotrofia o atrofia distal, y también podemos encontrar mano en garra, ya con hipotrofia de la musculatura tenar, ya. Estos son cuadros eh, de mal pronóstico. Los pacientes desde la niñez comienzan a tener, ¿no? Ya van dando evidencias, ¿no? De alteraciones eh, a nivel de la marcha, caídas frecuentes, ¿ya? Y por todas estas deformaciones óseas con las cuales también vienen, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? En Charcot-Marie-Tooth tipo 1, ¿no? Vemos la atrofia a nivel, ¿no? De miembros inferiores, ¿ya? Eh, aspecto de, como dice acá, aspecto de patas de cigüeña. Y en algunos casos también, como había mencionado, podríamos encontrar hipertrofia de algunos de los nervios, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes con lepra, pero en este caso, en esta neuropatía hereditaria, podemos encontrar, ¿no? Una hipertrofia del nervio auricular, ¿ya? En el tipo Charcot-Marie-Tooth, perdón, tipo 1, ¿ya? Charcot-Marie-Tooth, no olvide que podría ser de lo más frecuente de las neuropatías
hereditarias, el tratamiento es sintomático. Podríamos iniciar sesiones de rehabilitación en estos pacientes. Por ser una neuropatía hereditaria, habría que hacer consejería genética. Se propuso en algún momento el uso de ácido ascórbico, pero en los estudios, en los ensayos, no se encontró mayor diferencia con placebo. Ya también se planteó la posibilidad de usar las neurotrofinas como NT3, ya, pero estos son pacientes, pues, que la verdad no se ha encontrado, pues, un tratamiento que mejore. Lo que se hace es darle calidad de vida, ¿ya? Ahora, vamos a las neuropatías inflamatorias, ¿ya? Que es un tema, dentro del tema, es un aspecto importante. eh, en el año, ¿no? En los inicios del año 2008 hubo un brote de Guillain-Barré. Llegaban a nuestros hospitales pacientes con este cuadro, por eso es importante que ustedes recuerden. Este es un compromiso de lo que es nervio periférico. Es una ¿no? Polirradículo neuropatía desmielinizante aguda. Su etiología es inmunomediada, ¿ya? Donde en los países ya del primer mundo, ¿no? Generalmente la afectación es desmielinizante, pero en nuestros países, ¿no? Podemos encontrar que también podría haber afectación ya axonal. Ahí vemos la incidencia, ¿no? Es más frecuente en pacientes varones, ¿ya? Y generalmente hay un evento precedente hasta un 66%. Generalmente podemos encontrar una infección que puede ser respiratoria o gastrointestinal, ¿ya? Eh, es ahí donde podemos ver que se podría dar ese mimetismo molecular, ¿no? Donde va a haber ¿no? una afectación autoinmune, ya con afectación de la vaina de mielina, ya un proceso de desmielinización, como habíamos visto al inicio, ya, y el paciente generalmente va a llegar con un déficit motor, el cual inicia, por cierto, este cuadro inicia con parestesias a nivel de los dedos del pie, y luego esto se va a irradiar hacia los dedos de la mano y luego va a empezar una debilidad, una paresia también distal, la cual va a ser progresiva ascendente, ya que esa es la forma más frecuente. Ya, no olviden, cuadriparesia flácida a reflexiva. ¿Por qué flácida? Porque en algunos casos podríamos encontrar, ¿no? Parecias espásticas, ¿ya? Pero Guillain-Barré es una cuadriparesia flácida, arreflexica o a veces hiporreflexica. Existe una desmielinización primaria, ¿no? La cual va a estar mediada por linfocitos, ¿no? Va a haber un mimetismo molecular, por una infección previa, ¿ya? Eh, bueno, importante el diagnóstico diferencial. eh, en cuanto a neuropatías agudas, ven ahí una lista, ¿no? De neuropatías agudas que podrían semejar un Guillain-Barré. Eh, a ver, dentro de lo que hemos visto nosotros en la práctica, a veces ha generado dudas en las emergencias, pacientes que han llegado con crisis miasténica y a veces han sido catalogados como probable Guillain-Barré. Entonces, esa sería una de los diagnósticos diferenciales que hemos visto. Eh, La neuropatía del paciente crítico es aquella neuropatía que se da a veces en cuidados intensivos, ya por cierto, eso también es frecuente. Pacientes que nos hacen parálisis, ¿no? Hipocalémicas, por ejemplo, es lo que hemos visto frecuente y que podrían confundir con un Guillain-Barré. Y también pacientes con un síndrome medular, ¿ya? Por ejemplo, una compresión medular, o pacientes que tengan
¿no? Un cuadro de mielitis transversa, de etiología inflamatoria, ya podría ser como parte de un cuadro de NMO, neuromielitis óptica, pero poco frecuente, ¿no? En general, a veces también pacientes que han hecho cuadros medulares de etiología podría ser, ¿no? Infecciosa, tipo espondilodicitis, TB, podrían llegar con una paraparesia, pero ahí la diferencia que este cuadro de espondilodicitis es un cuadro mucho más subagudo, de mucho más tiempo de evolución, ¿ya? Además, si hay compromiso medular, pues no olviden, chicos, no olviden que en Guillain-Barré no va a haber compromiso medular. Aquí la afectación de Guillain-Barré es nervio periférico y en un compromiso medular, como ustedes recordarán en semiología, podemos encontrar eh, nivel sensitivo, podemos encontrar compromiso de esfínteres eh, y bueno, también vamos a encontrar alteraciones, ¿no? de los reflejos de primera motoneurona, podemos encontrar un Babinski bilateral y lo contrario a Guillain-Barré, ¿no? En un síndrome medular vamos a encontrar generalmente una hiperreflexia osteotendinosa. Entonces, eh, nuevamente lo mismo, ¿ya? Es muy importante el examen neurológico. Y les digo esto porque a veces ha pasado que en las emergencias llega un paciente con cuadriparesia y antes de hacer una buena historia clínica están solicitando ya la resonancia, ¿no? de columna. Bueno, generalmente para Guillain-Barré utilizamos los criterios diagnósticos de Brighton, ya sobre todo en aquellos Guillain-Barré post vacuna, ya vemos ahí cuáles son, ¿no? los criterios, debilidad flácida, simétrica, ¿no? Esto es bien importante, ¿ya? Guillain-Barré generalmente es simétrico, es de ambos miembros inferiores. Podría empezar en forma asimétrica, pero después de 1 o 2 días ya el compromiso es simétrico. No olviden eso, es una debilidad flácida simétrica. Y estoy recalcando esto porque dentro de este tema de polineuropatías, Guillain-Barré es de lo más importante. Los reflejos, ¿no? Miotáticos profundos van a estar disminuidos o ausentes, ¿ya? El curso es monofásico, ¿ya? Y la aparición hasta el nadir, o sea, hasta, digamos, el pico máximo del cuadro es más o menos entre 12 horas hasta 28 días. Un Guillain-Barré puede durar hasta 4 o hasta 6 semanas. Más de 6 semanas ya es otro cuadro que también vamos a ver y vamos a encontrar la celularidad, ¿no? Va a estar disminuida y la concentración de las proteínas va a estar elevada, sobre todo la albúmina. Entonces es aquí donde encontramos, ¿no? Lo que siempre, ¿no? Lo decimos, ¿no? La disociación albúmino-citológica en liquiocefalorraquídeo. Entonces, a estos pacientes podríamos plantear, ¿no? La realización de la punción lumbar, ¿ya? Para encontrar, ¿no? esta disociación albúmino-citológica que ya nos hace el diagnóstico, ¿ya? Y bueno, eh, no solamente hacemos el diagnóstico con, ¿no? con las manifestaciones clínicas, con la historia de la enfermedad, con la punción lumbar, no olviden que también podríamos hacerle una electromiografía a estos pacientes, pero no necesitaría resonancia de columna, ¿ya? Porque la afectación, no olviden que es a nivel del nervio periférico. Algunos criterios de exclusión de Guillain-Barré, que hay alteración respiratoria, ¿ya? Con leve afectación de extremidades, ¿no? Si va a haber afectación respiratoria, es un Guillain-Barré que ha ido avanzando progresivamente y ha habido compromiso de músculos respiratorios. Entonces, de inicio no vamos a encontrar una alteración respiratoria, ¿ya? Y la afectación de extremidades generalmente es importante, ¿ya? Hay una paraparesia o cuadriparesia, entonces al inicio no vamos a encontrar una alteración respiratoria importante. No va a haber disfunción vesical o intestinal al inicio, esto podría ser más un síndrome medular, no es muy frecuente encontrar que el paciente curse con fiebre, ni tampoco nivel sensitivo. Nuevamente, esto ya sería más, ¿no? un síndrome medular, una mielopatía, que sea una progresión lenta
y una debilidad limitada. Generalmente la progresión es, ¿no? Es más o menos rápida, ¿ya? En unos cuantos días ya el paciente pues está ahí postrado, que no puede movilizarse, que el inicio sea asimétrico. No, esto no va, esto descarta, aleja la posibilidad que sea Guillain-Barré, que haya un compromiso de esfínteres, que haya una retención urinaria, ¿no? Que el paciente esté estreñido, que si nos llega así el paciente al hospital, a la emergencia, nos llega con sonda Foley, o que nos digan que, ¿no? que está con cuadros de constipación de muchos días, también aleja la posibilidad que sea un Guillain-Barré. Y obviamente que haya ¿no? una pleocitosis a predominio de polimorfos nucleares. Eso también aleja la posibilidad. Guillain-Barré, el líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a ver, ¿no? Generalmente es esa disociación albuminocitológica, ¿ya? Esa es, digamos, como parte del diagnóstico en líquido cefalorraquídeo. Aquí para mencionar algunas variantes, ¿no? De lo que es Guillain-Barré, ¿ya? Tenemos la neuropatía axonal motor aguda, con las siglas AMAN, neuropatía axonal sensitivo motor aguda, ¿no? Las siglas AMSAN. El síndrome de Miller-Fisher es otra variante, ¿ya? Es una triada. El paciente lo que va a tener es una oftalmoplegia, ¿ya? Va a tener ataxia, ¿ya? Y va a tener hiporreflexia, ¿ya? Esa es la triada del Miller-Fisher, no olviden, ¿ya? ¿Qué podría ser en algún momento pregunta de examen, ¿ya? También podría haber una polineuropatía desminimizante inflamatoria, ¿ya? Aquí, en esta diapositiva, para mostrar más o menos la frecuencia de las variantes y subtipos funcionales de Guillain-Barré. eh, Como ven ahí, lo más frecuente pues es que sea desmielinizante, ¿no? Aunque como les mencionaba, acá en nuestro país también hemos visto en resultados de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, hemos visto también afectación axonal de Guillain-Barré. El síndrome de Miller-Fisher, ¿no? Hay otra variante que es la encefalitis de Bickerstaff, ya que es un paciente que ya tiene un cuadro encefalopático, ya no solamente hay afectación a nivel del nervio periférico, sino también podría haber ya afectación a nivel troncoencefálica, encefalitis de Bickerstaff. Ya hay una variante cefalofaringobraquial donde hay afectación, ¿no? A nivel, ¿no? Hay de los músculos, a nivel de la faringe y también de miembros superiores, ¿no? Y hay una variante con diplegia facial donde vemos al paciente con ¿no? una diplegia facial, con una hipomimia, ya por compromiso del nervio facial. Son diferentes variantes, pero como ven ustedes, según este gráfico, ven, esto es lo más frecuente, ya que sea desmielinizante, ya el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al tratamiento, bueno, depende, ya, pero eh, en general ustedes recuerden que en estos casos tenemos que actuar rápido después de hacer el diagnóstico clínico, y si confirmamos con una punción lumbar donde vamos a encontrar esa disociación albuminocitológica, podríamos iniciarle tratamiento con inmunoglobulina humana endovenosa, ya a la dosis 0.4, ¿no? gramos kilo día, ya. Más o menos le damos 5 días, ya son en promedio 5 ampollas día durante unos 4 o 5 días, ¿ya? O si en caso no hubiera esta inmunoglobulina, que por cierto es una ampolla, ¿no? De alto costo, eh, podríamos hacerle un recambio plasmático, ¿ya? Una plasmaféresis también se podría hacer dentro de estos pacientes en el estadio agudo, ¿ya? Bueno, acá está en inglés, pero es bastante comprensible, ¿ya? Como ven acá, puede ser la inmunoglobulina o la plasmaféresis,
¿ya? Obviamente tenemos que también evaluar la presencia de si el paciente llega con algún tipo de dificultad respiratoria, ¿ya? Eh, Porque como esta eh, polirradiculoneuropatía, ¿no? También podría afectar ya la inervación motora de los músculos respiratorios, del diafragma, de los intercostales, podría darnos un cuadro de insuficiencia respiratoria muchas veces. eh, Como les comentaba, en ese brote que se dio a inicios del 2018, hemos visto pacientes que llegaban y en unas horas tenían que colocársela la máscara de reservorio y muchos de ellos se los trasladaba a UCI para la colocación del tubo endotraqueal por este problema de la disfunción respiratoria. ¿Ya? También tenemos que ver, ¿no?, la progresión de esa debilidad, de esa cuadriparesia. Hay que observar eso también si es que hubiera alteraciones a nivel también del sistema nervioso autónomo. Estos pacientes podrían fallecer ya por disfunción autonómica. Estos pacientes hacen alteraciones de la presión arterial, hacen hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, ¿ya? Y por ser una polirradículo, ¿no? Al tomar raíz nerviosa también podrían estos pacientes tener mucho dolor, un dolor de características neuropáticas, o sea, con hiperestesia, con neurodinia. Entonces también tenemos que tratar el dolor, ¿ya? Tenemos que eh, ver, evitar algunas complicaciones, como dice acá, las trombosis venosas, ¿no? También podrían haber infecciones, ¿no? Del tracto respiratorio, porque estamos hablando de pacientes con cuadriparesia que, bueno, generalmente podrían estar postrados, ¿no? Muchos días. Hay que observar eso, ¿ya? Y también considerar, ¿no? Si el paciente ha tenido algún un cuadro ¿no?, de saturación, un cuadro de una insuficiencia respiratoria. Ya después, cuando se está estabilizando, hay que iniciarle terapia respiratoria, terapia de rehabilitación, que es muy importante, ¿ya? Y también muchos pacientes necesitan, pues, un apoyo, ¿no?, psicológico, ¿ya? Eh, para hablar ahora sobre el CIDP, el CIDP es una polineuropatía desmielinizante, pero crónica, ¿ya? Crónica. Este, este cuadro es un cuadro que tiene muchas características de Guillain-Barré, pero es un cuadro que se presenta ya con un tiempo mayor a 6 semanas, ¿no? Esa es la diferencia con Guillain-Barré, una de las diferencias en cuanto al tiempo. En cuanto a las similitudes, pues tiene muchas características similares. También podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo esa disociación albuminocitológica, ¿ya? También hay un cuadro de desmielinización inflamatoria, ya que es multifocal, al igual que en el amarre. Eh, y también la fisiopatología es, ¿no?, igual autoinmune. La diferencia es que este es un cuadro de progresión continua, ¿ya? Se va, como les digo, a dar a va más allá de las 6 semanas, a diferencia que Guillain-Barré después de 4 o 6 semanas se va autolimitando. Esto no, esto podría continuar en el transcurso de meses o años. Podría tener un curso recurrente remitente. Ya este cuadro ya tiene mejor respuesta a los corticoides que Guillain-Barré, y generalmente su inicio no se asocia a infecciones previas dentro de algunas diferencias con Guillain-Barré. Este CIDP, ¿no?, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿ya? Esas son las siglas, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. También tiene algunas variantes, como ven ahí, ¿ya? Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que es importante que conozcan esto, las diferencias que pueden haber. No olviden que este es un cuadro de progresión continua, ¿ya? Y que sí responde a corticoides. Hay que iniciar corticoides, ¿no? Generalmente prednisona, ¿no?
Acá hay algunos criterios clínicos que me parece importante. Los criterios clínicos de CIDP, ¿no? De los mandatorios, ¿no? Los más importantes, los clínicos, ¿no? Hay debilidad muscular progresiva, mayor a 8 semanas. Esta debilidad tiene que también ser simétrica, al igual que en Guillain-Barré, ya que puede darse a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Esta debilidad también, esto es importante que ustedes recuerden que es proximal, ¿ya? Es proximal, ¿no? No solamente distal como en el Guillain-Barré, sino también podría ser proximal, ¿ya? No solamente distal. Dentro de los criterios de laboratorio mandatorios, también podemos encontrar, ¿no? Alteraciones a nivel de la velocidad de conducción nerviosa, ¿ya? Vamos a ver proteinorraquia, ¿ya? La disociación, ¿no? Aumento de proteínas, sobre todo albúmina, y disminución, ¿no? Y células mayor. Eh, Se le puede hacer una biopsia de nervio, donde podemos encontrar desmielinización y también remielinización, ¿ya? Y bueno, dentro de los criterios de inclusión, ¿ya? Bueno, que hay una evidencia de una enfermedad sistémica, ¿no? Relevante o exposición, o sea, que sea otra patología, ¿no? Que no tenga que ver con un cuadro autoinmune, que tenga historia familiar de neuropatía, ¿ya? Y a nivel de la biopsia, que es un diagnóstico ya mandatorio, pues ¿no? Que no haya hallazgos de un cuadro, ¿no? Desmielinizante. Y bueno, también el tratamiento, como había mencionado, ya, como ven ahí, podría ser con inmunoglobulina humana endovenosa, ¿no? Esta es la dosis 0.4 gramos por kilo durante 5 días, ¿ya? También podríamos iniciar corticoides que responden muy bien, dosis de prednisona, más o menos la dosis 1 miligramo kilo día, ¿ya? Y bueno, ahora para hablar un poco sobre las neuropatías asociadas a proteínas monoclonales, eh, bueno, podemos encontrar dentro de estas, eh, ya, esto se llama enfermedades, no, eh, mono, gamapatías monoclonales, ¿sí? Podemos encontrar algunas que están asociadas a afectación del nervio periférico, por ejemplo, la gamapatía, perdón, monoclonal, IgM, ya podría ser, pero no olviden que hay otros cuadros, ¿no? Como el mieloma múltiple, ¿ya? También la macroglobulinemia de Waldenström. Todos estos cuadros también podrían afectar el nervio periférico, ¿ya? El síndrome de POEMS, ¿no? Que dentro de las características justamente que el paciente presente neuropatía hace ya el diagnóstico de síndrome de POEMS, ¿ya? Y bueno, no olviden que también en estos cuadros, ¿no? De alteración de células plasmáticas, ¿ya? Podemos encontrar cuadros de polineuropatía, ¿ya? No olviden. También hay neuropatías obviamente asociadas a trastornos sistémicos y este es otro aspecto de la clase importante también que ustedes recuerden porque lo van a ver, ¿ya? Neuropatía periférica en relación a enfermedades, ¿no? Sistémicas, cuadros sistémicos frecuente en nuestro medio, ¿no? La diabetes mellitus va a haber, como saben, pues la glicemia alta ya va a ir afectando no solamente las arterias, ya produciendo las complicaciones microvasculares, ¿no? Sino también podría afectar el nervio, ¿no? El nervio periférico, ¿ya? Y bueno, esto es importante que recuerden que es la causa más común de neuropatía periférica en la población general, ¿ya? Diabetes mellitus es la causa más frecuente de neuropatía periférica en la población general, ¿ya? Este cuadro de neuropatía periférica vendría a ser el determinante más importante para el desarrollo de pie diabético, ¿ya? Obviamente la prevalencia va a ir aumentando en relación al tiempo de evolución de la diabetes y también con la edad, ¿no? Estos cuadros se presentan después de varios años de iniciado el cuadro de diabetes, ¿ya? Y bueno,
también es una complicación que podría ser tan frecuente como hasta en un 50% de los pacientes que sufren de diabetes mellitus podrían presentar cuadros de neuropatía diabética, ¿ya? Eh, Hay algunas neuropatías asociadas con diabetes mellitus, ¿ya? Hay las formas de neuropatía, podría ser, ¿no? Una polineuropatía sensitiva motora, distal simétrica, por ejemplo, o una neuropatía de fibras pequeñas, ¿no? Una neuropatía autonómica, ¿ya? Que también lo podemos ver en pacientes diabéticos, ¿ya? Una polineuropatía sensitiva, ¿no? Aguda, distal, podría ser, ¿ya? Pero también en diabetes podemos encontrar mononeuropatías, ¿ya? Y también, ¿no? Ustedes deben recordar que en pacientes diabéticos también podría afectarse alguno de los nervios craneales, principalmente los oculomotores, ¿no? A veces hemos visto pacientes con terceros completos, ¿no? Hablo de un síndrome de nervio craneal tercero completo, donde hay una oftalmoparesia completa y dentro del enfoque diagnóstico se plantea a veces la posibilidad de un aneurisma, podría plantearse esa posibilidad y es por eso que en algunos casos a estos pacientes se les pide una angiotomografía, ¿no? Un estudio, ¿no? Para ver, descartar, ¿no? La posibilidad de que presente un aneurisma de la comunicante anterior, de la comunicante posterior, y en esa angiotomografía en reconstrucción 3D vemos que a veces no existe ningún tipo de malformación vascular y en realidad fue el compromiso, ¿no? De un oculomotor, en este caso del tercero, ¿ya? Por el cuadro de diabetes que después de algunos meses van remitiendo, ¿ya? Esa oftalmoparesia, perdón, esa oftalmoparesia se va autolimitando en forma progresiva. Lo hemos visto, ¿eh? ¿Ya? Bueno, estos son los patrones de afectación de una neuropatía diabética, no olviden, ya la polineuropatía simétrica distal, que es la más frecuente, pero también podríamos encontrar una radiculopatía, ya, y también una radiculoplexopatía. Creo que han sombreado, ¿no? Más o menos la distribución que podría tener la afectación, ya, en estos cuadros de neuropatía diabética, pero también podemos encontrar una mononeuropatía, o sea, afectación de un solo nervio craneal, o tal vez también cuando se afecta inicialmente un nervio periférico, perdón, cuando se afecta un nervio periférico, una mononeuropatía, por ejemplo, ¿no? Una mononeuropatía, por ejemplo, como les había mencionado, del nervio cubital, del nervio radial, pero cuando es una mononeuritis múltiple es cuando inicialmente se afecta un nervio periférico y después se va afectando otro y posteriormente otro, como puede pasar en un paciente diabético, ¿ya? Y también podríamos encontrar cuadros de neuropatía autonómica, ¿ya? En pacientes diabéticos, no olviden, ¿no? Ahí encontramos alteraciones autonómicas, aquellos pacientes, por ejemplo, que nos pueden hacer cuadros de constipación, ¿no? O a veces podría ser episodios de náuseas, y muchas veces los pacientes diabéticos los atribuyen a otras causas, pero en realidad podría ser parte de un cuadro de neuropatía autonómica por la misma diabetes. Bueno, acá en esta diapositiva, para resumir un poco la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Bueno, es una suma de factores, ¿no? Eh, Hay productos de glicación, pero no solamente eso, también hay un estrés mitocondrial, hay estrés oxidativo, ¿ya? También no se producen cambios a nivel bioquímico, ¿no? Incremento de la osmolaridad celular, un proceso inflamatorio, y todo esto, ¿ya? Finalmente va a afectar ya los microvasos del endoneurio y el perineurio, ¿ya? Y va a producir un cuadro de isquemia y finalmente afectación del nervio, ¿no? Ese es lo último, ¿no? Como afectación metabólica y la hiperglicemia, ¿no? De la hiperglicemia crónica finalmente va a haber una afectación a nivel de los microvasos y afectación final del nervio, ¿ya?
Bueno, como había mencionado, la neuropatía diabética distal simétrica, que es la forma más frecuente en neuropatía diabética, no olviden esto, ¿ya? La más frecuente es neuropatía diabética distal simétrica, ¿ya? Y este es el patrón también más frecuente, el patrón en guante y calcetín, ¿ya? Creo que lo vemos acá, ¿ya? En guante y calcetín, no olviden. Eh, bueno, generalmente lo que escuchamos de nuestros pacientes son síntomas sensitivos, ¿no? El paciente refiere generalmente, ¿no? Este dolor tipo ardor, ¿ya? Esto es lo que nosotros generalmente escuchamos, pero también podría, sí, describirlo de otras formas, dolor punzante. También podría el paciente presentar calambres, ¿ya? Eh, Pocas veces hemos escuchado que el paciente tenga alodinia, pero sí este dolor tipo ardor, este dolor de características neuropáticas que generalmente se presenta durante las noches, ¿ya? En cuanto al tratamiento, bueno, en cuanto al tratamiento, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la severidad del dolor, ¿no? Para esto podemos utilizar varias opciones terapéuticas. Podemos utilizar los ¿no? Gabapentinoides, ¿no? Eh, También podemos utilizar en estos casos algunos antidepresivos que no tienen probada eficacia para estos dolores neuropáticos, ¿ya? Por ejemplo, duloxetina, venlafaxina, que son inhibidores, ¿no? No solamente de serotonina, sino también de norepinefrina, y también los muy conocidos antidepresivos tricíclicos, ¿no? Para el tratamiento de dolor neuropático de neuropatía diabética, eh, podría ser nortriptilina o decipramina también, ¿ya? Eh, y bueno, eh, a ver, si en caso no calmara, ¿no? Siguiendo este fluxograma, si no calmara, en algunos casos podemos agregar eh, tapentadol, un opioide, ya como ven acá, y en algunos casos también ya si el dolor es muy intenso, muy crónico y no responde, ¿no? A estos neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, a estos antidepresivos, ¿no? Podríamos agregar tapentadol, pero si no responde ya lo referimos al paciente para terapia del dolor, ¿ya? Por cierto, de lo que último, según ¿no? la última literatura de elección para neuropatía diabética, duloxetina, ¿ya? Que como ven es un inhibidor, ¿no? De serotonina y también de norepinefrina. Bueno, neuropatía autonómica que podrían presentar estos pacientes con diabetes, eh, podrían haber manifestaciones a nivel, ¿no? del sistema cardiovascular, gastrointestinal, genitourinarias, ¿ya? Y podrían aparecer al poco tiempo el diagnóstico, ¿no? Hay cuadros de gastroparesia, constipación, ¿no? O sea, estreñimiento. Podría el paciente presentar retención urinaria, que muchas veces, como les decía, los pacientes lo pueden atribuir, ¿no? a otras etiologías, ¿no? Por ahí podrían pensar, si es ya un paciente mayor de 60, 65, que la posibilidad que tengan un HBP, o sea, una hiperplasia prostática benigna. También pueden haber alteraciones, ¿no? de disfunción eréctil, arritmias cardíacas también, ¿ya? Y esto es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque en pacientes diabéticos podría darse un infarto, ¿no? de miocardio silente, ¿ya? Y con muerte súbita, ¿no? ¿Ya? Hay algunas neuropatías también asociadas con malignidad. Lo que quiero que recuerden, porque ya queda poco tiempo, ¿no? Entiendo que a las 7 van a rendir su examen. Eh, de lo que quiero que recuerden es que se podrían asociar algunas neuropatías, ¿ya? Por ejemplo, las neuropatías que son inducidas por quimioterapia, ¿no? Creo que lo hablamos al inicio, que hay algunos medicamentos quimioterápicos que podrían causar cuadros de neuropatías, ¿ya? También hay algunas plexopatías que son inducidas por radiación, ¿ya? También
cuando hay metástasis también, ¿ya? O en cuadros de polirradiculopatía, ¿ya? También todas asociadas con malignidad, ¿ya? Eh, de las neuropatías paraneoplásicas, lo que quiero que recuerden en general que uno de los cánceres que más da cuadros paraneoplásicos es el OATSEL, el carcinoma, ¿no? Carcinoma de pulmón de células pequeñas o células en avena, ¿ya? Bueno, es el que más da clínica paraneoplásica y en general neuropatía paraneoplásica, ¿ya? Lo ven acá, ¿no? El carcinoma de células pequeñas, ¿ya? Y para eso podemos pedir, ¿no? Algunos marcadores como el anti-HU, el anti-CB2, ¿ya? Que nos podrían causar, ¿ya? Una neuropatía sensitivo-motora axonal, pero también una neuropatía motora nada más, o una neuropatía autonómica, es el que más se relaciona ya con las neuropatías de origen paraneoplásico. Pero también las neuropatías podemos encontrarlas en algunas patologías reumáticas. Por ejemplo, en cuadros de vasculitis es frecuente encontrar, ¿no? Pacientes que nos hacen cuadros podrían ser mononeuropatías o tal vez una polineuropatía desmielinizante, dependiendo del caso, ¿ya? En general son las vasculitis, pero también podemos verlo en otras patologías reumatológicas, ya, por ejemplo, pacientes que hacen cuadros de neuropatía compresiva, también lo podemos ver en algunas patologías reumatológicas. Lo hemos visto en pacientes con lupus también, ya nos pueden hacer cuadros, no solamente el lupus, ¿no? Me va a afectar el sistema nervioso central, sino también me podría dar cuadros de mononeuropatías, ¿ya? A nivel, ¿no? De lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Lo que es neurolupus, ¿no? Pero no olviden, ¿no? Lo que ustedes deben recordar es generalmente en cuadros de vasculitis, ¿no? Como ahí menciona, por ejemplo, la enfermedad de Wegener, ¿no? En pacientes también eh, con lupus, en pacientes que podrían hacer cuadros, ¿no? De sarcoidosis en general, ¿ya? Ahora, para hablar sobre las neuropatías asociadas a infecciones, pues aquí en esta diapositiva pueden ver, ¿no? Podrían estar implicados algunos agentes bacterianos, virales también, por ejemplo, HIV, ¿no? También me va a dar, sobre todo en estadios avanzados de la enfermedad, podríamos encontrar cuadros de neuropatía periférica, ¿ya? Eh, y bueno, en esta diapositiva, ya para terminar, ¿no? Las principales etiologías de las polineuropatías, yo creo que esta diapositiva resume de todo lo último que hemos estado hablando, ¿no? Pueden ser de etiología metabólica, por ejemplo, diabetes mellitus, pero no olviden que no solamente diabetes, cuando tenemos un paciente y queremos hacer un estudio completo, también tendríamos que descartar hipotiroidismo, entonces hay que pedirle también dentro de los análisis serológicos un perfil tiroideo, también en los pacientes con insuficiencia renal hay que pedirle urea, creatinina, ¿no? Microalbuminuria, ¿no? Y también el perfil hepático, ¿ya? Entonces, en las etiologías metabólicas no solamente es diabética, también podría ser pacientes con hipotiroidismo, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. De las paraproteinemas que ya hemos visto, ¿no? La macroglobulinemia de Waldenström, el mieloma múltiple, ¿ya? Eh, las inmunomediadas, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Entre las infecciosas, como ya había mencionado, VIH, podría ser pacientes con lepra, también nos hacen cuadros de, ¿no? De neuropatía, ¿ya? Las paraneoplásicas, como ya he mencionado, generalmente es el OHCL, el carcinoma de pulmón de células pequeñas, pero también hay otros, ¿no? ¿Ya? Pero este es el que más produce patología paraneoplásica y neuropatía, ¿no? Paraneoplásica, ¿ya? En los fármacos, no olviden, podrían ser todos estos medicamentos, ¿ya? Dentro de los antipiléticos podría ser la fenitoína, ¿ya?
también antibióticos, metronidazol, dapsone, ¿ya? También el alcoholismo, por cierto, el alcoholismo también podría causar cuadros de neuropatías. También nutricionales, déficit de vitamina B12, déficit de vitamina B1, B6, de vitamina C también podría dar cuadros de neuropatía. Y lo que hemos conversado, no olviden, de las hereditarias, lo más frecuente, ¿ya? Y lo que ustedes deben recordar es Charcot-Marie-Tooth, ¿ya? Eh, bueno, no olviden, Charcot-Marie-Tooth. ¿Alguna pregunta, chicos? Un tema bastante amplio y he tratado de priorizar lo más importante. Doctor, buenas tardes. Doctor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta. En los criterios para el diagnóstico de Guillain-Barré, usted nos ha presentado los criterios de Brighton, pero también, Brighton. ajá, pero también he leído que hay otros criterios que son los de Asbury, que son modificados, que también sirven para el diagnóstico de Guillain-Barré. Sí. En el brote que hubo en el 2019 aquí en el Perú, aquí en el regional, ¿qué criterios usaron para el diagnóstico de Guillain-Barré? El de los criterios de Brighton. Usaron Brighton. Sí, Brighton, sí. Sí, es lo que siempre nos guía. Pero bueno, en realidad ya en la parte práctica, bueno, nosotros ya pues, ¿no? El anamnesis y el examen neurológico, mm, en general todo nos ayuda, ¿ya? Los criterios de Brighton, los criterios que tú has mencionado de Aubery, eh, y hacemos la punción lumbar, ¿ya? Muchas veces en emergencia no, sino cuando ya se hospitaliza el paciente, ¿ya? Y después se le puede hacer una electromiografía, ¿ya? Pero el diagnóstico básicamente es clínico, ¿ya? Cuadriparesia flácida reflexica aguda, ¿ya? Con una infección respiratoria o gastrointestinal previa.